Aleluya, bendito Dios. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Me has librado. Me has librado del dolor. Toda mi dificultad la cargaste en tus hombros, Sí, Dios. Señor, gracias. Amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Sí, Señor. Amor, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. A mi lado. A mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. Gracias, Señor. Por muy torpe que seas, Señor. A Jesucristo dice por mí, solo en tu gracia confío. Solo en tu gracia. Amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Encontrarte, Señor, te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, tómame, me entrego a ti. Aleluya. Bendito Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Perfecto, Señor. Hecho una sola vez y para siempre. Te amo. Bueno, no es que estoy aquí por ser protagonista, pero no hay coincidencias en el Señor y el Señor ha hecho que en esta mañana estemos sirviendo, bendiciendo su nombre junto con ustedes y ahora por la gracia y misericordia de Dios compartiendo también la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
por todo lo que tú estás hablando a nuestro corazón, Señor. Y seguirás hablando, Señor, porque tu voz no se ha detenido. Gracias. Gracias, Dios. Danos oídos para oír y sobre todo un corazón, Señor, para obedecerte, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo para hacerlo, Señor, porque nosotros mismos no podemos, Señor. Te entregamos este tiempo, Dios, y yo te ruego que me ayudes, me des tu gracia para compartir aquello que tú quieres que se hable, Señor. Señor, abre nuestro corazón también y abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Dios, y enséñanos, condúcenos, guíanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Es un honor, un gusto estar delante de ustedes compartiendo la palabra, un privilegio y sin más, quisiera que vayamos y abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro. En anteriores oportunidades hemos estado compartiendo este hermoso libro de Primera de Pedro y se acordarán, vimos por ejemplo algo del capítulo 1 y compartimos en esa oportunidad renacidos de Dios. En base también al mismo libro compartimos los padecimientos de Cristo y su iglesia. Y la última ocasión que por la gracia de Dios pudimos compartir este precioso libro, lo hicimos del capítulo 2, de los versículos 4 al 8, y estuvimos compartiendo, prestando atención al fundamento. ¿Se acuerdan? Y en esa ocasión, bueno, vimos un poco estos edificadores de entre el pueblo, inclusive de Dios en el Antiguo Testamento, que desecharon ese fundamento, siendo edificadores. Qué extraño, ¿verdad? Siendo edificadores desechan la principal piedra. Y podríamos decir ahora, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pues que siendo constructores echan afuera la piedra principal, Jesucristo? Lo desconocen, no creen en Él. Pero nos puede ocurrir, Dios nos libre. Aún nosotros, ¿no? Aún nosotros, que estamos llamados aún a edificarnos unos a otros, pero hacer esa edificación sin tener el fundamento o desechando el fundamento. Dios nos ayude, Dios nos libre. Pero después hay dos versículos, los versículos 9 y 10. Y dice lo siguiente, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Más, como diciendo, menos mal. Ustedes no son como esos, más. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense especialmente el versículo 9, que en tres palabras, dice realmente varios asuntos, varias cuestiones, varios aspectos, diría yo, varias verdades espirituales realmente importantes. Dice, primero somos linaje, segundo, lo tercero, nación, y lo cuarto, y el propósito. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Jesús. Este pasaje tiene mucho que ver con números. ¿A quiénes les gustan los números? Levante la mano. A mí no. Así que empezamos mal. Pero tiene que ver, lo han notado, con números. Muchos números. El apóstol Pedro, a quien se le atribuye la autoría de este libro,
sabemos que él era judío de nacimiento y a ellos se les enseñaba desde pequeñitos, ¿verdad? Aún el Antiguo Testamento, Moisés, la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en fin, ¿no? Del Antiguo Testamento, los profetas y demás. Y vamos a ver un poquito de cómo Pedro, aún a lo largo de esta misma carta, en el contenido de esta misma carta, realmente hace referencias y está pensando, ¿no?, en algunos aspectos que el pueblo de Israel vivió en el Antiguo Testamento. A modo de ejemplo, el capítulo 1, por ejemplo, dice el versículo 10 al 12, los profetas, fíjense, está hablando del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. A esto se les reveló que no para sí mismos, muchas gracias, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, Pedro está viendo hacia el Antiguo Testamento también, pero ya no lo aplica al pueblo de Israel, sino a la iglesia ahora, ¿no? A la iglesia. Y al decir este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que tiene relación con números, me refiero al tercer libro del Antiguo Testamento. Bueno, cuarto, perdón. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. A esos números me refiero. Recordemos, la palabra de Dios dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice Romanos 15:4. En otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y estas cosas les acontecieron, se está hablando del pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Entonces, bueno, vamos a Números en el Antiguo Testamento. No vamos a tocar los 4 puntos porque es ampuloso, es demasiado. Esos 4 que hemos mencionado, digamos, como decimos bien los paseños bolivianos, es harto. Pero sí nos vamos con la ayuda de Dios, si es que así Dios lo permite, y por el tiempo aún abocar un poquito, nada más un poco a los 2 primeros. Linaje escogido y real sacerdocio. Amén. Un poco de contexto del libro de Números, el 4.º libro del Antiguo Testamento. El siguiente es Deuteronomio. Los 5 se les denomina la ley, o Moisés también se lo englobaba como la ley, Moisés, en fin. Pero Génesis, el primer libro que nos habla del origen, el principio u origen de muchas cosas. Y entre ellos el plan de Dios a través de una vida, Abraham, para formar un pueblo de su descendencia. Ahora, esta palabra descendencia no la perdamos de vista, es importantísima, porque descendencia, un término similar es simiente. Un término similar es linaje, de su descendencia, de su simiente, de su semilla, de su linaje. Dios incondicionalmente le prometió que habría de ser de esa descendencia, de esa simiente o de ese linaje, un gran pueblo. En Éxodo, salida, ¿verdad? Salida. Vemos cómo el Señor redime, ¿verdad? Rescata de la esclavitud
en Egipto al pueblo de Dios. En Levítico podemos ver a ese pueblo de Dios redimido por el Señor, siendo instruido, siendo atraído a ese mismo Dios santo, a una comunión íntima y adoración al Señor. Nos topamos con este libro, Números, un nombre extraño. El nombre en hebreo, el original, empieza por la primera palabra, el capítulo 1, versículo 1, dice, o la primera expresión, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Entonces, en el hebreo, este libro se llama En el desierto. El lugar geográfico es importante, en el desierto. Fíjense dónde encontramos al pueblo de Israel aquí, al pueblo de Dios. Estaba en Egipto, esclavizado, afligido, todo lo que sabemos. Milagrosamente Dios los redime con mano poderosa, cruzan el Mar Rojo y los lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Pero era el plan de Dios dejarlos en el desierto? No, el Señor les había prometido introducirlos y llevarlos a la tierra prometida. Aquí encontramos en Números al pueblo de Dios en el desierto. Y el nombre de Números viene de la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, Números, aritmoi o arismoi, de donde viene la palabra o se deriva la palabra aritmética, ¿no? Esto porque a lo largo del libro encontramos 2 censos que se hizo al pueblo de Israel y también bastante números, ¿no? Bastante cuenta. Y tal vez por eso a algunos no les gusta o no les atrae mucho este libro, perdón. Pero esperemos que después de ahora nos guste un poquito más. Entonces, después viene Deuteronomio. Deuteronomio significa en griego, en la traducción griega del Antiguo Testamento, segunda ley. Y muestra cómo no se dio una otra ley, sino simplemente se repitió la ley a esa generación que iba a entrar, e iba a conquistar, e iba a poseer la tierra prometida. Se les repitió la ley. Ahora en esta mañana voy a hacer varias preguntas para ser un poco más confiando en Dios, un poco más digerible aún lo que vamos a compartir. Muchas preguntas, espero, para aplicación personal, sobre todo, aunque eso no desliga la aplicación como congregación, como iglesia de Dios. Por ejemplo, ¿eres consciente del plan de Dios para hacer de la descendencia, de la simiente de Abraham, un pueblo para él? ¿Estás conociendo o has conocido al Dios del Éxodo, el cual obró redención, salvación a favor de cada uno del pueblo de Dios? ¿Estás siendo instruido por Él? ¿Te estás dejando atraer a esa comunión con su Hijo Jesucristo en reverencia y adoración a Él? ¿Qué tal de tu andar como cristiano? Este libro de Números muestra el andar y el caminar del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida y el servicio también que ellos o el pueblo de Dios debería darle. ¿Estás caminando? ¿Estás sirviéndole? Tal vez te has estancado, tal vez sigues indeciso. ¿Qué hay del propósito que Dios tiene en Cristo Jesús para ti? ¿Eres consciente de que no es propósito divino para tu vida dejarte en Egipto, por decirlo así? ¿No es propósito de Dios para tu vida el dejarte en el desierto? Sino el propósito de Dios es llevarte, introducirte a la tierra prometida. ¿Eres consciente? ¿Te animas a saber eso? ¿Te sorprende? ¿Te asombra tal vez? ¿No pasa nada? Entonces, con esas ideas en mente,
vamos a ver el primer punto: linaje escogido, simiente, descendencia. En el capítulo 1 de Números, versículos 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Fíjense que aquí la instrucción de quién salió: del Señor. Jehová habló, eso es importante. El Señor mandó hacer este censo. Ahora, el Espíritu Santo ha inspirado, permítanme ser redundante, es toda la palabra de Dios, y entre ellos Números, y el capítulo como lo tenemos descrito, capítulo 1, 2, 3, 4, no está en un orden estrictamente cronológico, pero es el Espíritu Santo quien lo ha inspirado. Y aquí los hijos de Israel, el pueblo de Dios, está, fíjense en el versículo 1, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, o sea, en el mes segundo del segundo año, el día primero. O sea, habían pasado 1 año y 4 meses de nuestro calendario, más o menos, de que habían salido de la tierra de Egipto. En ese momento los encuentra Dios, ¿no? Y les dice: tomad el censo. Ahora, ¿quiénes fueron enumerados? Dice: todos los varones de 20 años arriba, que pueden salir a la guerra. Aquí es como formación militar, disciplina militar. Aquí el Señor ve a su pueblo, es su pueblo, pero ¿cómo lo mira? Como un ejército, como un ejército. Y manda en formación militar para que, ¿quiénes son? ¿Quiénes están dispuestos a ir a la guerra? ¿Quiénes pueden ir a la guerra? Ahora, el resto del capítulo muestra en algunos versículos que, fíjense que se calcula que más o menos de 2 a 3 millones de personas salieron de Egipto. Aquí eran 2 a 3 millones de personas aproximadamente. La Paz y el Alto juntas tienen aproximadamente 2 millones. Entonces, fíjense esa extensión del pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes solamente fueron contados? Estos varones de 20 años arriba, los que podían salir a la guerra, pero algo más se añade. Solo se contó aquellos que demostraron su linaje y pudieron confesarlo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 20, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su simiente, por su linaje, sus familias, según las casas de sus padres, la cuenta, etc. Simeón, versículo 22, por su descendencia, su simiente, su linaje, por sus, según las casas de sus padres. 24, de los hijos de Gad. El 26, Judá. El 28, Isaacar. El 30, Zabulón. 32, José. El 34, Manasés. 36, Benjamín. 38, Dan. 40, Aser. 42, Neftalí. Y dice el versículos 45 y 46, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Entonces, se tenía que decir, confesar, declarar, demostrar. Debería haber empezado por demostrar y después confesar, declarar: yo soy de la casa de Rubén, aquí está, de la familia de, y así sucesivamente. ¿Se entiende?
si no lograban probar y declarar su linaje individualmente, cada varón personalmente, no podían, estaban inhabilitados de salir por sus jornadas hacia la tierra prometida. ¿Qué dice la palabra? En Gálatas 3, versículos 16, 29, nos habla de la simiente de Abraham. Dice que Dios hizo la promesa a Abraham y a su simiente. Dice, no habla de muchas simientes como si fuesen varias, sino a su simiente, a su descendencia, a su linaje. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. En Mateo 12:15 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. Él es su escogido. Él es esa simiente. Él es ese linaje real. Así como el pueblo de Israel, aquellos varones que tenían que salir a la guerra, si es que podían, deberían demostrar y declarar o confesar su linaje. Ninguno de nosotros puede caminar, servir al Señor, entrar, conquistar y poseer la tierra, a menos que confiese su linaje. Ahora, no es un linaje natural. Decíamos con Oscar al principio, te cuento, yo voy a compartir esto, le decía un poquito, le adelantaba, yo soy de la tribu de Judá, dorado. Nacido de Rudy y Marta. No es un linaje natural, es un linaje espiritual. Preparándonos para servir, se llama esta prédica. Preparándonos para servir. ¿Puedes demostrar y confesar tu verdadero pedigrí? Tu pedigrí espiritual. ¿Puedes demostrarlo? ¿Puedes confesarlo? ¿Puedes declararlo? Yo soy de Cristo. De aquel que me amó y me lavó con su sangre preciosa de todos mis pecados. Soy de Él, le pertenezco. Estoy seguro, absolutamente seguro. Trátame de convencer lo contrario. ¿Puedes decir eso? Es una realidad en mi vida. Algunos podrán decir, recuerdo el día, la hora, el momento, el lugar. ¿Puedes hacerlo tú? No necesariamente en esos términos, porque algunos no tenemos buena memoria, está bien. Pero ese glorioso momento en el cual, en un abrir y cerrar de ojos, no fuiste arrebatado al cielo, pero fuiste transformado. Aleluya. Y nunca más volviste a ser el mismo. No por ti mismo, no por mí, por la simiente. Ese linaje, esa descendencia. ¿Eres de Cristo? ¿Le perteneces? ¿Crees en Él y solamente en Él como tu único y suficiente Salvador y Señor? Si es así, amado, amada, buenas noticias. Es un privilegio. Es un honor, es una gracia, es la misericordia de Dios para tu vida y la mía. Puedes andar. Estando en el desierto de este mundo, puedes andar. Puedes servir. Puedes entrar y conquistar, peleando las batallas de Jehová y poseer la tierra prometida. Se tiene que estar seguro, hermanos. No debe haber duda alguna. No puede. Tiene que haber absoluta certeza.
En otras palabras, si alguien te pregunta, por decir así, bien, en términos bien teológicos, bíblicos, ¿has nacido de nuevo? Las personas, aún yo, antes de conocer al Señor, me hacía la burla. Son los que se denominan los naciditos de nuevo. ¿Qué será eso, no? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de lo alto? ¿Has nacido del Espíritu Santo y agua, como dice la palabra? Si no, no puedes entrar, dice. No puede ver, no puede comprender, no puede ingresar. Es importante en este punto que notemos que una de las tribus no fue contada. ¿Cuál será? La tribu de está en los versículos 47 en adelante del capítulo 1. La tribu de Leví, los levitas. ¿Por qué? Lo veremos con la ayuda de Dios un poquito. ¿Por qué? El motivo. Pero este punto quiero saltar directamente ya al segundo, que nos va a tomar un poco más la elaboración del mismo con la ayuda de Dios. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Y esto nos lleva al capítulo 2. Al capítulo 2. En el capítulo 2, fíjense el versículo 1, 2, dice, ¿habló quién? Habló Jehová, lo mismo que el capítulo 1. ¿Quién habló? ¿Fue Moisés? ¿Fue Aarón? ¿Se le ocurrió a los hijos de Coré, etcétera? Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, la idea en el cuadro es que el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión, como se llama, ya estaba levantado. Dios le había revelado a Moisés, eso se puede leer en Éxodo, si mal no recuerdo el capítulo 25, ¿no? Le reveló el diseño de ese tabernáculo. Y este tabernáculo ya con toda su mueblería, en fin, todos sus enseres ya había sido levantado. Y donde tenía, según el versículo 2, si las tribus de Israel tenían que acampar alrededor del tabernáculo de reunión, ¿dónde estaba el tabernáculo de reunión? Estaba al centro, ¿no ve? Al centro, ahí lo pueden ver, al centro, en el cuadro. Y alrededor estaban las tribus acampadas. Ahora, yo llegué primero, ojo, yo llegué primero para acampar. Me levanté tempranito, alisté a mi familia, vine en mi coche, no había nadie, así que he corrido y me he elegido el mejor lugar. Viene Oscar y le digo, hermano, perdón, está reservado, perdón. Viene otro y dice, no, a mí no me gusta tanto el sol de frente, me gusta más dar la espalda, entonces me voy a ir allá, ¿no? Con su familia, su tribu. Y cada quien, ¿se dan cuenta? Cada uno de nosotros podría acampar como bien, no voy a decir como mal, pero como bien le pareciere. Pero en este caso no sucedió así, habló el Señor, eso es importante. Habló el Señor y dijo, ¿quiénes van a estar al oriente? Se entiende en términos cardinales, el este, de donde sale el sol. ¿Quién va a estar al sur? ¿Quién va a estar al occidente o al oeste, donde se pone el sol? ¿Y quién va a estar? Al norte. Es bien detallado, preciso el Señor, como para que ninguno se pierda, como para que ninguno diga, he entendido mal. Fíjense el versículo 3,
estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Judá. Y junto con él, dice, por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, etcétera. Junto con él, versículo 7, estarían, el 5, Isaacar y Zabulón. El versículo 10 dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, el jefe de los hijos, en fin. Y junto con él, versículo 12, Simeón, y el versículo 14, Gad. Ahí, el versículo 17, el tabernáculo al centro, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden, esa palabra es clave, orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Versículo 18, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y él junto con él, el 20, Manasés, y el 22, Benjamín. Por último, el versículo 25, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, en fin, junto con él el 27, Aser, y el 29, Neftalí. Entonces, en el cuadro podemos apreciar más fácilmente que el tabernáculo de reunión está al centro y alrededor, inmediatamente, digamos, contorneando el tabernáculo de reunión, está distribuida la tribu de Leví, los que no habían sido censados, contados en el primer capítulo, en parte de él, el primer capítulo, y después alrededor inclusive de los levitas están los de la tribu, los de las 12 tribus de Israel, según el orden puesto por Dios. ¿Qué les parece, amados? Tenemos 2 o 3 millones de personas aproximadamente, y el orden en el cual debían acampar cada uno de ellos, dado por el mismo Señor. Creo que debemos hacer énfasis para nuestro propio beneficio. No fue idea de cada miembro, de cada tribu. No fue, ¿qué tal si hacemos esto? A mí se me ocurre que, mi criterio es, yo pienso que, aunque el Señor no anula, eso cuidado, no quiero darme a malentender, no anula nuestra inteligencia, nuestra manera de ser, en fin, pero aquí el orden lo está poniendo el Señor. No fue idea ni siquiera de los líderes, ¿no? Los hijos de Aarón, por ejemplo, los sacerdotes, los mismos levitas o Moisés, Aarón, en fin. Entonces, aquí se ve en este real sacerdocio, preparándonos para servir, que hay un orden dado por Dios. ¿Qué más hay en este real sacerdocio? En este sacerdocio del rey hay oficio, hay labor, hay responsabilidades, hay carga para cada quien. Gracias a Dios, hay trabajo. El trabajo no escasea. Hay trabajo, gracias a Dios. Fíjense, capítulo 3. Esto nos lleva al capítulo 3, versículo 5. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante de ¿quién? ¿Para qué? Para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio
del tabernáculo, un privilegio. Estos levitas, ¿por qué no fueron contados juntamente con aquellos? Y sí, ahora sí el Señor los llama, le dice y ordena a Moisés que los traiga y los presente al sumo sacerdote. Estos se acordarán, en Éxodo se nos cuenta hacia el capítulo 31, 32, cuando Dios le dio inclusive a Moisés las tablas de la ley. Él estando en el monte dice que se tardaba. Y bueno, viaja el gato y ¿qué hacen los ratones? Fiesta, pues. Y ahí hubo fiesta, pero una fiesta desenfrenada, a modo de los egipcios siempre, con inmoralidades de por medio, etcétera. Y el becerro de oro ahí, en fin. Entonces, aún en un momento dado de la historia de Israel, se nos dice de esta tribu que ellos, ante la pregunta del Señor a través del líder Moisés, se les dice, ¿quién está de parte de Jehová? Y ninguna de las tribus se movió, excepto Leví. No, ni siquiera así, adelante. Ellos se pusieron del lado del Señor. Estos son los que se pusieron del lado del Señor. ¿De qué lado estás? Fíjense, en el capítulo 2 tenían una de las cuestiones que tenía que tener, uno de los muebles, digamos, que tenía que tener cada tribu era su bandera, su estandarte. En este tiempo hemos visto, y hasta después vamos a ver muchas banderas todavía, ¿verdad? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? ¿De qué bandera? El Señor se presenta como uno de sus nombres. Jehová es mi estandarte, dice, ¿no? El Señor es nuestra bandera como hijos suyos. Esa es la bandera que debemos levantar. Ningún otro color, ni seña. Pero estos de Leví fueron los que se juntaron y estuvieron de parte de Dios en esa circunstancia y Dios lo tomó en cuenta. Entonces aquí al sumo sacerdote, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:9 que fiel es Dios, quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Estos se acercaron al sumo sacerdote. ¿Tienes comunión con? Antes de, ¿quién es tu sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, amados? ¿O tenemos que viajar a Israel el 2021 para preguntarles quién es el sumo sacerdote? Porque estamos leyendo Números, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y mantienen bien las genealogías o procuran hacer los de Israel hasta el día de hoy, justamente para restaurar el servicio en el templo. Ya los tienen contados, identificados. Tenemos hermanos en el Señor que conocemos allá y dicen, están identificados plenamente y están siendo preparados. ¿Quién será el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Te acercas a Él? ¿Tienes comunión con Él? ¿Intimidad con Él? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿De lejos? ¿De cerca? ¿En amor? ¿En confianza? ¿En reverencia? ¿Pero confianza al fin? Aleluya. ¿Has oído de Él el encargo? ¿Has oído? ¿Te ha dado algún encargo el Señor? ¿Alguna responsabilidad? Porque dice que estos se acercaron delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Eso habla de devoción, eso habla de adoración. ¿Cómo está tu adoración al Señor? Fíjense que en Apocalipsis
podemos de antemano saber nuestro futuro. Todo girará alrededor de Él. Nuestra adoración, botaremos, ¿no?, esas coronas. Le reconoceremos a Él, al Cordero, que es digno de abrir el libro, los sellos, ese rollo, para hacer justicia entre las naciones que le habrán rechazado. Él es digno. ¿Cómo está tu devoción? Para que le sirvan. Y dice el versículo 7, y desempeñen su encargo. ¿Has oído? Repito, el encargo del Señor. En otros términos, el capítulo 4, versículo 4, por ejemplo, hablando del encargo de Él, habla de el oficio. Y empieza a describir, no vamos a entrar en detalle, pero empieza a describir cada tribu, su encargo. Bueno, cada segmento, de la tribu de Leví, de los hijos de Leví, que eran 3, por sus familias, su encargo, el encargo del Señor. El versículo 16 del mismo capítulo 4, pero a cargo de Eleazar, nuevamente la palabra cargo, responsabilidad, tarea, actividad. ¿Qué otro sinónimo usar para que lo entendamos mejor? Versículo 31, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo, y así sucesivamente. La cuestión aquí, el asunto es, ¿te acercas al sumo sacerdote? ¿Tienes comunión con el Señor Jesucristo? ¿Estamos teniendo comunión con Él? ¿Le estás alabando? ¿Le estás adorando? ¿Le estás reverenciando? ¿Le estás expresando tu amor aquí o a solas, juntos o individualmente? Es un privilegio, es un honor, amados. Pero también, ¿le estás prestando atención al encargo que Él tiene para ti? Fíjense en 1 Corintios capítulo 12, en el Nuevo Testamento, un pasaje muy conocido que no vamos a entrar ahora en detalle, pero lo conocemos, amados hermanos. En 1 Corintios, este gran campamento, en términos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, en este desierto, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, es descrita o comparada a un cuerpo, ¿verdad? A un cuerpo donde ¿quién es la cabeza? El Señor Jesucristo. Y dice a partir del versículo 12, 1 Corintios 12, ese versículo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Habían 12 campamentos, ¿cierto? Cualquiera podría decir, no, un ratito, nosotros somos el campamento. Y el de su lado, espérate, no te adelantes, nosotros somos también el doble del campamento. O sea, cada quien mandarse la parte, ¿verdad? Eran 12 campamentos, pero los 12, estando en lugares específicos, colocados en el orden y en el lugar que Dios quiso, y con las funciones, actividades, roles, deberes y servicio u oficios que Dios también quiso, eran un solo pueblo. Un solo pueblo. Lo mismo la iglesia. Somos muchos miembros. Y Dios ha colocado los miembros, cada uno en particular, como Él quiso. Señor, yo hubiese querido ser ojo, la verdad. No pues dedo del pie todavía. Nada que ver, te has equivocado, Señor. O sea, ¿qué te pasa? Me voy, me salgo, renuncio. Dios ha colocado, y ojo, que Él coloca a cada miembro como Él quiere, no porque el miembro sea digno o se lo merezca. Él es sabio, Él es amoroso, Él es misericordioso, pero también Él es soberano. Es gracia. Seas pie, seas oído, seas ojo, seas mano.
el Señor nos ha concedido ser parte de su cuerpo. Como miembros, cada uno en particular, formando un solo cuerpo, pero por gracia, amados. Por lo menos el que habla en el infierno, eso es lo que sí estoy consciente de mi merecimiento. Es su gracia. Entonces, es un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, siendo Cristo la cabeza. Dios coloca a cada miembro en este pasaje de 1 Corintios 12, lo pueden leer, meditar más tarde. Coloca a cada miembro en el lugar que Él quiso. Y el Señor le da a cada miembro la función o el servicio que Él ha deseado. Gracias a Dios que cada miembro del cuerpo es útil, tiene trabajo, tiene servicio, tiene oficio, tiene cargo, tiene responsabilidad. En tu comunión con el Señor te ha revelado, te ha dicho, ¿qué responsabilidad tienes? O sea, las fuentes laborales en el cuerpo del Señor Jesucristo no faltan. ¿Eres parte de ese cuerpo? Entonces tienes una función, tienes un oficio, tienes un servicio, tienes responsabilidad. Ahora, tal vez no te condenes, tal vez todavía no has descubierto delante de Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, gracias a Dios, nuevamente, acércate al sumo sacerdote, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aún, Señor, mi corazón no está dispuesto, reconozco que soy hijo, hija de Dios, pero no estás despertando nada en mí, en qué servir, no sé. Señor, despierta, hazme saber, aviva en mí, en lo interior, o hazme escuchar tu voz, tu encargo, sea directamente, en sueños, tu palabra, a través de algún hermano, un pastor, una prédica, una enseñanza, hazme escuchar tu voz. Porque si soy parte del cuerpo de Jesucristo, soy un miembro que tiene una función. No soy inútil. A propósito, hermanos. Amén. Aleluya. Cada miembro en el lugar dado por Dios y funcionando en el servicio o propósito divino es útil. Misiones de beneficio para el resto del cuerpo. En estos días me he lastimado el dedo, me saqué eso, y mi dedo está inflamado, se ha hinchado. Afecta a todo el cuerpo, la verdad. Entonces, cada miembro útil, de bendición, de beneficio, funcionando en el cargo o en el encargo del sumo sacerdote. Todos son necesarios para la salud y bienestar espiritual del cuerpo. ¿Te miras así, amado? ¿Te miras siendo parte de este cuerpo y siendo útil, siendo usado por el Señor para beneficio del cuerpo? ¿Te miras así? ¿Estás en eso, amado? ¿Estás perseverando? ¿Estás apagado? ¿Estás lastimado? Tal vez estás lastimado. De esa manera, los miembros se preocupan los unos por los otros, se ayudan mutuamente, según la actividad, la capacidad que Dios ha dado a cada miembro, a cada uno, a ti y a mí. Si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Si uno recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. ¿Dónde te ha colocado Dios? ¿Qué te ha hablado al Señor? ¿Qué convicción tienes en esa relación íntima con el Señor? ¿En qué lugar te puso? ¿Cuál es tu campamento? No es otra iglesia. Es un mismo cuerpo, un mismo campamento. Pero ¿cuál es el lugar? Muchos no crecen ni maduran espiritualmente porque hasta ahora siguen teniendo inseguridad o dudas sobre su lugar en el cuerpo y su función
la desconocen o no la realizan. Te has acercado lo suficiente al Señor, a nuestro sumo sacerdote, para entender su encargo. Aleluya. Y volvemos a Números, apurando un poquito, Números 3. Esto es algo. El versículo 9 dice: y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. El capítulo 8, versículo 19 dice: y yo, dice el Señor, está hablando el Señor, yo he dado en don, o sea, en regalo, dádiva. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y el versículo 22 del mismo capítulo: así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante del sumo sacerdote y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Qué hermoso. Fíjense, los levitas fueron, dice, Dios dio en don. Los levitas fueron la dádiva de Dios para el sumo sacerdote y sus hijos. Me acordaba ese pasaje donde el Señor Jesús, no es necesario, lo buscan más tarde, en Juan capítulo 17, versículo 6, en esa oración sacerdotal que hizo el Señor, hablando de los discípulos, dijo, dirigiéndose a su Padre: tuyos eran, y me los has dado. Amén. Así como los levitas fueron la dádiva de Dios al sumo sacerdote Aarón, nosotros somos, amén, la dádiva del Señor, de Dios, para su Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén. Para amarle, para servirle, para honrarle. ¿Te ves así? ¿Te ves, amado hermano, amada hermana? ¿Te ves? ¿Te ves como una dádiva de Dios a su Hijo Jesucristo? ¿Te ves? ¿Valoras? Pero no era solo Aarón, era a sus hijos. ¿Qué hijos? Bueno, yo sé 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los 2 murieron porque ofrecieron fuego extraño. Y ahora quedan Itamar y Eleazar. ¿Yo qué hago? ¿Hay algún Itamar aquí? ¿Hay algún Eleazar? Fíjate al lado, fíjate a tu costado. Ahí tienes un hijo del sumo sacerdote. Estás para servirle a los hijos del sumo sacerdote. Estamos. El pueblo de Dios sirve al sumo sacerdote, pero también a sus hijos. Entre nosotros, amados, servirnos, aprender con la ayuda y la gracia de Dios a servirnos unos a otros. ¿Te gozas de eso? ¿Te alegra? ¿Te emociona?
Qué privilegio, amados. Qué llamado más santo y supremo. Esto nos lleva a lo último. Hemos visto, hay orden, hay oficio, aleluya. Hay mucho trabajo, hay función para ti, para mí, por la gracia de Dios. Pero hay también preparándonos para servir. Es tiempo de caminar, es tiempo de andar, es tiempo de entrar, es tiempo de conquistar y poseer la tierra prometida. Es tiempo. Pero hay obediencia. Ellos eran obedientes. Y ese es el gran y enorme desafío que cada uno de nosotros tenemos. Fíjense en Números capítulo 1, versículo 54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Capítulo 2, versículos 33 y 34. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Amén. Capítulo 3, versículo 39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, y así sucesivamente. El 5.1, el 5.2, bueno, y así tengo otro versículo, el 4.49. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Eran obedientes. En esta primera parte, hasta el capítulo 10 del libro de Números, eran obedientes. La palabra Pedro, justamente en su carta, nos dice en el capítulo 1, versículo 22, que debemos obediencia a la verdad por medio del Espíritu Santo. Es el Señor quien nos tiene que ayudar para ser obedientes. ¿Cómo está tu obediencia al Señor? El anterior domingo se nos hablaba de eso, ¿verdad? De la obediencia, y aún de la obediencia del Señor Jesucristo, el cual dice que se tocó un pasaje en Hebreos, ¿se acuerdan? Donde él aprendió, dice, aprendió obediencia. ¿Cómo? Estando en el desierto. Ese es el propósito del desierto. Para probarte, para humillarte, molerte, afligirte, para mostrarte lo que hay en tu corazón, a ver si habrías de cumplir u obedecer los mandatos del Señor. Ese es el propósito del desierto. Para disciplinarnos. Disciplina. Aquí hay un orden, y un orden militar, ¿no? El Señor está preparando ahí sus huestes. Pero no todos, pues. A veces uno es corcovea, ¿verdad? Así le ofrezcan zanahoria o manzana. Ese es el gran desafío de cada día en nuestras vidas. Y solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios, y Él nos ayuda. Por algo hay desierto, para que entremos en la obediencia. Si el Señor fue perfeccionado en su obediencia de esa manera, por medio de aflicciones, en fin, ¿el Señor ha cambiado? Dice que el Señor ha dejado sus pisadas para ejemplo, para que andemos esas mismas pisadas. ¿Cómo creen entonces que Dios trata o está tratando con nosotros, sus hijos? La obediencia.
la obediencia, amados. Hay mucho más por decir, pero Dios permitirá tal vez en otra ocasión. Si nos pondremos en pie, por favor. Gracias, Señor. Si podría hacer un resumen, hay un pueblo, pueblo de Dios por gracia, no por sus propios merecimientos. Pueblo de Dios por gracia, pero son guerreros. Son guerreros. Somos nosotros, amados. La iglesia que no tiene lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades, principados. Pero mayor está el que está en medio, mayor es que aquel que está en el mundo. Esa es nuestra confianza. Una tribu, los levitas, son obreros. Con responsabilidades y funciones, servicio del Señor, dado del Señor. Somos nosotros, la iglesia, amados. Eres tú en tu servicio, eres tú en tu cargo, en tu responsabilidad. Hay una familia, Aarón, sus hijos. Son adoradores. Están en el círculo íntimo del Señor. Es la iglesia en su expresión en adoración a Dios y a su Cordero. Amén. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno tú, Señor. Señor, a ti miran nuestros ojos, Señor, así como en este campamento que hemos visto, Señor. Cada campamento que tú acomodaste, Señor, miraba al centro, hacia tu presencia, Señor. Así también tú nos animas a tener los ojos puestos en Jesús, no en el desierto ni en las tinieblas, o el calor del mismo durante el día y las tinieblas y la oscuridad de noche. Señor, nos animas a mirarte solo a ti, Señor. Señor, ayúdanos a no poner nuestros ojos en nada ni en nadie, Señor. No en el burro, Señor, sino en aquel que hace hablar al burro, Señor. No en el gusano, Señor, sino en aquel que puede hacer de ese gusano una hermosa mariposa, Señor. No en el polvo, Señor, ni en la vasija de barro, Señor, débil, frágil, Señor, sino en aquel que puede hacer morar en ella ese poder excelente. En ti, Señor Jesús, en ti, Señor, has hablado a nuestro corazón, Señor. Has hablado, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias. Amén. Aleluya.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Sí, Señor. mi vida entrego a ti, porque tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.